Bien, lo que vamos a ver ahora es el tercer tema del programa que ustedes tienen y se refiere a la identificación y priorización de proyectos. En este tema vamos a ver tres instrumentos para ese propósito. El primero de ellos es la identificación de oportunidades de inversión que se puede realizar tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. El segundo instrumento es la planificación participativa. La planificación participativa es un instrumento derivado de la Ley de Participación Popular. A pesar de que esta ley ha sido reemplazada por otras, el instrumento sigue vigente. Entonces, ese instrumento permite identificar y priorizar proyectos a nivel de los gobiernos municipales. Y el tercer instrumento es un instrumento que se llama el sistema del marco lógico, que permite identificar, priorizar, conceptualizar, evaluar, etcétera, proyectos. Entonces se puede aplicar este instrumento en todas las fases y etapas del desarrollo de los proyectos. Bien, vamos a empezar con el primero de ellos. El primer instrumento, ya lo hemos mencionado, es el estudio de oportunidades de inversión, los estudios de oportunidades de inversión. Para ello, tenemos que efectuar una serie de análisis sobre diversos temas. Se deben analizar los siguientes aspectos. En primer lugar, los recursos naturales que pueden servir de base para actividades de elaboración y fabricación. Entonces, un punto de partida para poder identificar proyectos podría ser analizar los recursos naturales con los cuales cuenta una región o un país. Es el caso, por ejemplo, de las reservas de litio que tiene el Salar de Uyuni, que está dando lugar a la generación de baterías de litio. El Estado boliviano está empeñado en ese propósito y está avanzando. Actualmente se tiene carbonato de litio y luego para pasar a una segunda fase que es la de litio metálico. Entonces, los recursos naturales con los cuales cuenta un país pueden servir para, digamos, proyectos de fabricación, elaboración, darle valor agregado a esas materias primas que tiene una determinada región. La estructura agrícola existente, industrias basadas en la agricultura. Evidentemente, si tenemos varios ejemplos, ¿verdad? Todo el oriente boliviano tiene recursos agrícolas que permiten la instalación de fábricas de aceite, la instalación de ingenios azucareros, etcétera, y por lo tanto, analizar la estructura agrícola existente en una determinada región que va a dar lugar a determinado tipo de proyecto. La demanda futura de determinados bienes de consumo que pueden aumentar como resultado del crecimiento demográfico o los ingresos. Evidentemente, sectores como el sector de alimentos, el sector textil ligado a la fabricación de prendas de vestir, tiene como origen el crecimiento demográfico de la población. Además, si pensamos que esa población, debido a las políticas macroeconómicas que puede implementar el gobierno de un determinado país, va a tener un mayor ingreso, entonces evidentemente hay una demanda potencial de, digamos, los bienes y servicios que requiere esa población creciente, que además va a tener un mejor nivel de ingresos. Las importaciones a fin de concretar posibilidades de sustituirlas. Evidentemente, si estamos importando ciertos bienes y servicios, existe la posibilidad de sustituir esas importaciones.
Ya les he comentado que en el año 2016-2017, la empresa con la cual trabajo ha ganado una licitación para elaborar un proyecto a nivel de diseño final para la fabricación de polietileno de alta densidad. Ese polietileno de alta densidad estaba destinado a la fabricación de tuberías de plástico para la conducción de gas domiciliario. Lamentablemente, ese proyecto, por diversas razones, todavía no se ha implementado. Pero evidentemente existe la posibilidad de generar proyectos para sustituir las importaciones. Un otro campo de análisis podría ser las posibilidades de exportación. Entonces, evidentemente, debido a la globalización, al crecimiento de la tecnología, es posible pensar en llevar nuestros productos a mercados internacionales. Es una posibilidad, entonces habría que analizar esas posibilidades que existen y las potencialidades que tiene nuestro país para poder dar valor agregado a cierto tipo de materias primas y lograr exportar esos productos. El impacto ambiental. Evidentemente, el impacto ambiental es fundamental de preservar el impacto ambiental. Lo que hace a la actual generación va a repercutir en las generaciones futuras. Entonces, evidentemente, si nuestra generación cuida el medio ambiente, seguramente las generaciones futuras van a tener una mejor calidad de vida. Los sectores manufactureros que funcionan adecuadamente en otros países. Tenemos cierta similitud con, por ejemplo, países como el Perú, Ecuador, etcétera. Entonces, es importante establecer una visión, ver qué pasa en esos países, qué tipo de industrias se están llevando adelante con éxito en estos países y podríamos, digamos, pensar en implementar industrias parecidas a las que están funcionando adecuadamente en países que son similares al nuestro. La posible vinculación con otras industrias autóctonas o transnacionales. Entonces, cuando hablamos de industrias autóctonas, estamos tratando de rescatar los valores culturales que tienen los pueblos indígenas asentados en nuestro territorio. Y la posibilidad de también, digamos, poder exportar esas culturas a través de los productos que generan estas etnias que están asentadas en nuestro país, poderlas exportar a otros países. Y echar una mirada también a las transnacionales, es decir, podemos tratar de atraer inversiones de empresas que están trabajando en otros países. Hemos visto en el primer tema que lo importante de un país, aparte digamos, de las materias primas que pueda tener, es la posibilidad de atraer inversiones. No importa la ideología con la cual estemos manejando el Estado, lo importante es atraer inversiones. Eso ha ocurrido en China. China es una república popular, ¿verdad? Pero están boyantes ahí empresas americanas como la McDonald's. Entonces, evidentemente, sí, la República Popular de China dice, estoy contra el imperialismo norteamericano, no deberían haber industrias de ese tipo. Pero básicamente lo que trata este gobierno es de atraer inversiones de tal manera que esas inversiones generan empleo, generan posibilidades de crecimiento de la población, de tal manera que la población vive mejor. La posible ampliación de la capacidad industrial, economías de escala, lo que está ocurriendo actualmente en el litio. Estamos en una fase de plantas piloto de fabricación de carbonato de litio para pasar a nivel industrial y luego incursionar en la fabricación de litio metálico. Las posibilidades de diversificación, por ejemplo, para pasar de un complejo petroquímico a la industria farmacéutica.
ese paso de pasar del complejo petroquímico a la industria farmacéutica, todavía el país no lo ha logrado. La industria farmacéutica asentada en el país se basa fundamentalmente en, digamos, en envasar los productos importados que tiene la farmacéutica a nivel internacional. El clima general de inversiones. ¿A qué se refiere el clima general de inversiones? A la posibilidad, a través de la ley de inversiones, de atraer o rechazar inversiones. Nuevamente recalco la posibilidad de que el país tiene recursos naturales, pero no está sabiendo aprovechar esos recursos naturales porque no tiene la tecnología, que es el factor más importante, como hemos visto en el primer tema del programa, tecnología que va a permitir, digamos, transformar esas materias primas en productos acabados, con valor agregado. Entonces, evidentemente, por razones ideológicas, es posible que el gobierno actual considere que no es posible, por ejemplo, incursionar o comprar tecnología que está desarrollada en países como Estados Unidos o Europa. Entonces, eso se refleja en el clima general de inversiones. ¿Qué piensa el Estado respecto a las inversiones que podrían ser implementadas en el país? Existen digamos, las capacidades jurídicas para que las inversiones extranjeras puedan estar tranquilas y realizar inversiones en el país, o existe la posibilidad de que por ciertas actitudes políticas se piense que esas inversiones van a ser nacionalizadas en un plazo perentorio, en un plazo que se le ocurre al gobierno. Entonces, ese clima de inversiones es fundamental. Hemos visto que los países latinoamericanos, lamentablemente, gran parte de los países latinoamericanos están, digamos, 100 años atrasados respecto a los países asiáticos y europeos, debido a que están exportando entre el 70 y el 80% de sus exportaciones, están orientadas a la exportación de materias primas. Y eso tiene mucha relación con este clima general de inversiones. Si nosotros mantenemos diremos, ese mal concepto de que no permitimos la entrada del capitalismo norteamericano, etcétera, etcétera, ¿verdad? Evidentemente vamos a seguir retrasados en la transformación de nuestras materias primas en productos terminados. Entonces, el clima general de inversiones permite visualizar qué tipo de proyectos se podrían generar, debido a que si existe una amplitud respecto a, por ejemplo, el sector textil. El sector textil está deprimido desde que se ha cortado la relación entre Bolivia y Estados Unidos, ¿verdad? Antes había un mercado amplio al cual los textileros bolivianos podían vender sus productos. Han tratado de reemplazar ese mercado norteamericano con un mercado venezolano, pero no ha sido posible. Y por lo tanto, el sector textil está en este momento deprimido. Ese clima general de inversiones debería aperturar la posibilidad de tener relaciones comerciales con todos los países del mundo. Las políticas industriales. Evidentemente, cuando hablamos de políticas industriales, debería el Estado fomentar cierto tipo de industrias para los cuales el país tiene ventajas competitivas, como el sector de alimentos, por ejemplo. Tenemos variedad de productos que podrían ser, digamos, industrializados y deberíamos darle impulso a este sector. La disponibilidad y el costo de los factores de producción. Hemos mencionado también en el primer tema del programa que tenemos mano de obra abundante, pero esa mano de obra es, digamos, uno de los factores de producción, pero lamentablemente esa mano de obra no está calificada. Entonces, lo que deberíamos hacer es capacitar a nuestra mano de obra para que pueda, diremos, contribuir a la generación del Producto Interno Bruto. Aquí pensamos que establecemos que existen dos tipos de estudios.
1, estudios de oportunidades generales, enfoque sectorial, y 2, estudios de oportunidad de proyectos concretos, enfoque empresarial. A este enfoque empresarial lo denominamos identificación de oportunidades de negocios. Entonces, los primeros estudios generales, enfoque sectorial, están orientados al sector público. Y el segundo tipo de estudios de oportunidad de proyectos concretos, enfoque empresarial, identificación de oportunidades de negocio, fundamentalmente está orientado al sector privado. Los estudios de oportunidades generales podríamos definirlos como estudios del ámbito regional, polos de desarrollo. Entonces queremos desarrollar una región que tiene ciertas aptitudes como la región oriental, por ejemplo, para tener complejos agroindustriales que permitan, diremos, desarrollar la región en base a las materias primas provenientes del agro. O pensemos en el sector occidental de nuestro país, evidentemente minero, ¿verdad? Y podríamos pensar en polos de desarrollo que traten de transformar los minerales en productos terminados para poder ser exportados. Estudios industriales. Se trata de concretar oportunidades en un subsector, alimentos, metalmecánica, curtiembres, etcétera, de tal manera de propiciar estudios en estos sectores industriales. Estudios basados en aprovechamiento de recursos, ya lo hemos mencionado, una muestra y un ejemplo es el litio. El segundo tipo de estudios trata de lo que se llama la identificación de oportunidades de negocio. Para poder identificar las oportunidades de negocio, deberíamos preguntarnos dónde estamos, cuál es el diagnóstico que tenemos acerca de la región, del departamento, del país. Una segunda pregunta que deberíamos hacernos es ¿dónde queremos estar? Es decir, queremos transformar nuestras materias primas, queremos exportar productos con valor agregado. Y la tercera pregunta es ¿cómo vamos a llegar? Es decir, ¿cómo vamos a llegar de ser un país que está exportando, gran parte de sus exportaciones están destinadas a materias primas, para poder modificar esa estructura de exportación y tratar de exportar productos con valor agregado? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, es como si una persona llega a una ciudad que no conoce, tiene que dar una conferencia, que sea una conferencia ligada a su profesión. Entonces llega al país y dice, bueno, a la ciudad donde va a dar la conferencia, ¿dónde estoy? Quiero llegar digamos, al auditorio en el cual voy a dar la conferencia. Quiero llegar ahí, ¿no? ¿Dónde queremos estar? Y la tercera pregunta que debería hacerse es ¿cómo voy a llegar a ese lugar? Entonces, ¿dónde estamos? Constituye la primera pregunta que deberíamos responder y se responde a través de un diagnóstico. La segunda pregunta, ¿dónde queremos estar? ¿Qué queremos hacer con la región, con el país, con la empresa a la cual pertenecemos? Y la tercera pregunta es, ¿cuáles son los instrumentos, los caminos que nos permiten pasar de donde estamos hasta al lugar donde queremos llegar? Entonces, analicemos el primer tema. ¿Dónde estamos? Diagnosticar adecuadamente dónde estamos insertos constituye el punto de partida del proceso de identificación de oportunidades de inversión. Ese diagnóstico, como dice esta lámina, constituye el punto de partida. Proceso que consiste en entender y contextualizar los siguientes aspectos. En primer lugar, el contexto internacional. No podemos pensar que el país está aislado del resto del mundo. Lamentablemente, pareciera que en algunos momentos de nuestra historia económica, muchos
los gobiernos han pensado que podríamos desarrollarnos en forma endógena, es decir, internamente, sin pensar que estamos insertos en Sudamérica. Sudamérica forma parte del mundo, hay un contexto internacional que afecta de todas maneras a cualquier proyecto en el cual nosotros estemos pensando. ¿Por qué razones ese contexto internacional es importante? Dado el avance de la tecnología, de las comunicaciones, el avance de la computación, no es posible pensar en proyectos que estén ligados muy internamente y solamente pensar que van a ser, digamos, desarrollados a nivel interno. Cualquier proyecto en el cual pensemos ha sido desarrollado en otro país. Ese proyecto puede influir en nuestro proyecto, ¿verdad? Porque evidentemente las personas que demandan los productos o servicios del proyecto van a también pensar en productos y servicios similares que vienen de otros países y que seguramente tienen un menor precio, ya sea a través de las importaciones legales o el contrabando. Entonces, evidentemente, el proyecto como tal no está aislado del mundo. Tenemos que pensar cuáles son las tendencias a nivel internacional, cuál es el contexto internacional. Actualmente todo el mundo ha sido afectado por la pandemia del COVID, ¿verdad? Y obviamente eso ha cambiado bastante significativamente la visión que tenemos como proyectos, como empresa. Muchos empresarios que lamentablemente han terminado de construir, por ejemplo, su proyecto turístico, debido a que en el pasado tenían una afluencia turística importante, seguramente van a tener que repensar el proyecto, a pesar que ha sido construido y ha empezado a operar, ¿verdad? Porque ese sector ha sido fuertemente afectado por la pandemia. Es difícil pensar en trasladarse de un país a otro, de una región a otra, como lo hacíamos antes. Pues evidentemente este es un sector que ha sido fuertemente afectado. Lo mismo ocurre con el sector, diremos, gastronómico, el sector de entretenimiento, etcétera, ¿verdad? Evidentemente ese es el contexto internacional que está afectando de todas maneras a los proyectos en los cuales estamos pensando. Por otra parte, a nivel mundial ocurre que la población está envejeciendo, es decir, tenemos una población a nivel mundial que está, diremos, y a nivel nacional también, mayoritariamente con personas de edad avanzada. Y por lo tanto, tendremos que pensar en productos y servicios orientados a ese segmento de la población. Entonces, el primer análisis que deberíamos efectuar es el contexto internacional. El segundo es el contexto local. El contexto local implica establecer cuál es el pensamiento del Estado respecto al desarrollo económico de nuestro país. ¿A qué apunta el actual gobierno? El actual gobierno, por ejemplo, para darles solamente un tip, no quiere relaciones comerciales con Estados Unidos, ¿verdad? Las relaciones con Estados Unidos han sido cortadas hace más de 15 años atrás y no existe la posibilidad de entablar relaciones comerciales de tal manera que podamos tener un mercado de Estados Unidos al cual podríamos llegar con ciertos productos como lo hacíamos en el pasado con los productos textiles. Entonces, obviamente, ese contexto está influyendo en la generación de cierto tipo de proyectos. Seguramente muchas empresas del rubro textil que antes exportaban a Estados Unidos han dejado de exportar y finalmente han tenido que cambiar de rubro porque el rubro textil está deprimido por las negociaciones que tiene el Estado con otros países y por lo tanto el contexto local es fundamental. ¿Qué está haciendo el Estado, digamos, el gobierno
actualmente está impulsando qué sectores. Habría que analizar cuál es el clima de inversiones que tenemos actualmente para ratificar, para ver cuál es, diremos, la posibilidad que tenemos de generar proyectos en diversos sectores. Una política que está lanzando el gobierno que parece interesante es la sustitución de importación, ¿verdad? Pero habrá que ver en detalle en qué consiste la sustitución de importaciones, cuáles son los sectores que se ha pensado el gobierno en que es posible sustituir esas importaciones para generar cierto tipo de proyectos en esos sectores. Un tercer aspecto lo constituyen lo que se llaman los stakeholders externos, es decir, las entidades, personas que externamente están siendo afectadas por determinados proyectos. Esto está ligado mucho al contexto internacional y por lo tanto tenemos que tener una visión de qué está ocurriendo a nivel internacional, cuáles son las oportunidades que nos brinda el contexto internacional para poder exportar cierto tipo de productos en los cuales podríamos ser muy competitivos. El cuarto aspecto es el entendimiento y evolución de los submercados. Vamos a ver cuando llegue el momento que cuando hablamos del estudio de mercado, no solamente nos referimos al mercado consumidor. Existe el mercado, diremos el mercado el mercado proveedor. El mercado proveedor es el mercado que genera los insumos, materias primas, materiales, mano de obra necesarios para implementar un determinado proyecto. Entonces, evidentemente, ya hemos visto con el ejemplo del proyecto de la instalación de una planta de productos lácteos en el Beni, que en ese proyecto, por ejemplo, es fundamental el mercado proveedor. El mercado proveedor en ese ejemplo específico está compuesto por la cantidad de leche cruda generada por los productores de leche en el departamento del Beni, que va a ser destinada a la planta industrial. Entonces, evidentemente, ese mercado proveedor es fundamental en ese tipo de proyectos y en cualquier otro tipo de proyecto que esté ligado a la transformación de las materias primas en producto terminado. Ese es el primer submercado al cual deberíamos analizar. El segundo submercado es el mercado competidor, es decir, no es, como habíamos mencionado, el proyecto no es aislado, está inserto a nivel local y tiene influencia a nivel, digamos, también internacional. Entonces, cualquier proyecto en el cual pensemos tiene una competencia. Actualmente, ¿verdad? Actualmente la población está resolviendo su problema de alguna manera, independientemente de nuestro proyecto. Entonces, ¿cómo está resolviendo su problema la población? Porque está recurriendo a servicios o productos similares a las que pretende generar el proyecto. Ese otro submercado es el mercado competidor, es el análisis de la oferta. El tercer mercado es el mercado distribuidor. ¿Cómo vamos a distribuir nuestro producto? ¿Qué planteamos en sentido de marketing para hacer llegar el producto, una vez elaborado a través del proyecto, a los consumidores finales? ¿Cuáles son las estrategias de comercialización que vamos a adoptar? Ese es el tercer submercado. El cuarto submercado, que algunos autores consideran el más importante, es el mercado consumidor. Los consumidores eligen un cierto producto por aspectos racionales como el precio, la calidad, pero la elección del producto también está, como lo hemos visto en el primer punto del programa, se debe a cuestiones, diremos, subjetivas, como la imagen que puede dar el producto respecto al uso que una persona le puede dar, comparándolo con digamos, otras personas que lo usan y que son representantes, ya sea del mundo deportivo, del mundo artístico, del mundo religioso, del mundo intelectual, ¿verdad?
Entonces, evidentemente, ese aspecto relacionado con la parte emotiva, con la parte no racional que tiene el consumidor para comprar un producto, es fundamental también. Hemos mencionado en el segundo tema del programa, el primer tema del programa, perdón, que por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros como ingenieros industriales somos expertos en la producción de cierto tipo de bienes, pero que al final esos bienes, a pesar de que están siendo fabricados al más bajo costo y tienen una calidad excelente, la gente no los compra? Porque no existe un marketing que permita, diríamos, dar una cierta imagen, haber fabricado adecuadamente un producto si la gente no lo va a comprar. Entonces la gente tiene impulsos, ya hemos dicho, racionales, pero también hay impulsos, digamos, ligados a ciertos aspectos como la imagen, como el diseño, y por eso hemos mencionado que la parte creativa, muchas universidades están ahora desarrollando carreras para poder, digamos, generar ese tipo de productos que sean no solamente, digamos, bajos en precio y de alta calidad, sino también que le den una cierta imagen al consumidor final. Ese es el cuarto. Nos hemos desconectado por un instante. Voy a volver a compartir la pantalla. Decíamos entonces que el cuarto aspecto importante es el entendimiento y evolución de los submercados. Habíamos identificado 4 submercados. Los vamos a analizar adecuadamente cuando llegue el momento, cuando veamos el estudio de mercado. Pero cada uno de ellos es muy importante y tenemos que tener conocimiento y cómo está evolucionando estos mercados para poder proponer un proyecto específico. Tenemos problemas, pero vamos a... Finalmente, en este diagnóstico, el último tema que tenemos que analizar es la empresa. Es decir, estamos pensando, ¿verdad?, en una empresa que está constituida, que está analizando la posibilidad de expandirse, la posibilidad de fabricar otras líneas de productos, etcétera. Entonces tenemos que efectuar un diagnóstico de la empresa
¿Qué potencialidades tiene la empresa? ¿Cuál es la visión que tiene esta empresa? ¿Cuáles son las dificultades que tiene? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Verdad? Y obviamente, en función a eso, vamos a tratar de identificar proyectos que estén acorde con las potencialidades que tiene la empresa. Ha habido grandes transformaciones a nivel mundial debido a la tecnología, ¿verdad? Por ejemplo, Kodak antes era líder en la parte fotográfica porque lo que se hacía era tomar las fotos y hacerlas revelar, pero eso quedó atrás. Ahora todo el mundo tiene incorporado en su celular una cámara fotográfica, ¿verdad? Y no es necesario ya, digamos, imprimir las fotografías para poderlas compartir con otras personas. Entonces, evidentemente, eso ha revolucionado el mundo de la fotografía. Y si no estamos acorde con si la empresa no está acorde con esa evolución de la tecnología, pues lamentablemente, va a fracasar, como han fracasado muchas empresas como la que he mencionado. Entonces, ahí tenemos que hacer un análisis de cuáles son las aptitudes, las potencialidades, las dificultades que tiene la empresa e incursionar en proyectos que pueda tener ventajas competitivas respecto a otras empresas. Ese es el primer, digamos, análisis que tenemos que efectuar. ¿Dónde estamos? El segundo análisis, ¿hacia dónde vamos? Bueno, tengo problemas con el internet, vamos a tratar de avanzar, pero no sé por qué razón el internet está inestable. Voy a nuevamente compartir la pantalla. Dice, la respuesta surge como consecuencia de la correlación e interacción de las oportunidades que brinda el mercado y de las ventajas competitivas que se tengan como empresa. Entonces, aquí tenemos que comparar el diagnóstico que hemos realizado de los 5 puntos anteriores, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Con las potencialidades que tiene la empresa. Si nosotros pensamos en una nueva empresa, entonces, ¿cómo se va a crear esa empresa, esa nueva empresa? Seguramente por
ciertas inquietudes que tienen los que van a crear la empresa, y las inquietudes de esas personas se traducen en habilidades que tiene cada uno de los integrantes de esa empresa, los socios de esa empresa, ¿verdad? Que se inclinan por cierto tipo de productos o servicios que podrían brindar. ¿Y cómo detectamos esos productos o servicios que podrían brindar? Debido a las aptitudes naturales que tienen las personas, debido al conocimiento que han adquirido hasta ese momento, a través ya sea de sus estudios universitarios o de su experiencia laboral, en muchos casos, ¿verdad? Cómo surgen algunas empresas, por ejemplo, una peluquería, ¿verdad? Una peluquería surge debido a que el peluquero que es dependiente ha visto que tiene muchos clientes porque van a la peluquería y quieren hacerse cortar el cabello por esa persona. Entonces él se da cuenta que tiene ciertas habilidades, ciertas potencialidades y abre su negocio, abre su peluquería. Se desprende, digamos, de su empleador y abre un nuevo negocio. ¿Por qué? Porque ha visto que tiene habilidades. La gente viene a la peluquería, existen otros peluqueros que podrían dar el mismo servicio, pero lo buscan a él. ¿Por qué? Porque tiene ciertas habilidades, tiene cierto trato, a la gente le gusta cómo hace el corte, etcétera. Entonces, obviamente, él está viendo una oportunidad como empresario de poder abrir su propio negocio. Es lo mismo ocurre con gente que en verdad tiene ciertas habilidades que ha adquirido a través de su vida, independientemente que sea una persona que tenga, digamos, estudios universitarios o no los tenga. Esa persona puede haber trabajado, por decir algo, siendo empleado de una ferretería, ¿verdad? A través del tiempo ha adquirido conocimiento de cómo se importan, cuáles son los productos más requeridos por la población, etcétera, etcétera, y abre su negocio. Entonces, evidentemente, ha adquirido una cierta experiencia en el trabajo que le ha permitido incursionar en ese rubro. Entonces aquí dice, la respuesta surge como consecuencia de la correlación e interacción de las oportunidades que brinda el mercado y las ventajas competitivas que se tengan como empresa, como individuo, para vislumbrar la posibilidad de responder a la pregunta hacia dónde vamos. La tercera pregunta a la cual tenemos que responder, ¿cómo vamos a llegar? ¿Cuáles son los caminos que vamos a utilizar para responder a esta tercera pregunta? La respuesta a esta pregunta obedece al diseño de la estrategia competitiva, de la estrategia comercial y del modelo de negocio con los que se dará viabilidad a la ejecución del proyecto. Estrategia competitiva, estrategia comercial y el modelo de negocio. El primer paso consiste en identificar los nodos de orquestación. Un nodo representa una industria o un eslabón que constituirá parte de la propuesta de valor que se ofrecerá al consumidor. Pues cuando pensamos en lanzar un producto como un libro técnico, un libro no técnico que está orientado a los lectores habituales de novelas, etcétera, ¿verdad? Existe una serie de lo que se llaman nodos de orquestación. Primero está el escritor que está dispuesto a vender su libro o a promocionar su libro a través de las redes sociales y a través del internet, a través de los medios, digamos, virtuales que actualmente están siendo utilizados. En segundo lugar, está toda la parte logística que permite que ese libro físico pueda ser digitalizado y que pueda ser, digamos, puesto a servicio de los consumidores en forma digital. Está la tercer nodo, digamos, de orquestación, que es cómo realizar el pago de ese libro que ha sido elaborado por una persona o dos personas, no sé, ha sido puesto en el mercado a través de medios digitales. Entonces, ¿cómo vamos a tratar de comprar en el caso de los consumidores y de vender en el caso del autor?
a las personas interesadas. Entonces hay una serie de, digamos, de subempresas que están realizando esta labor. Entonces, es importante identificar todos estas pequeñas empresas o eslabones que hacen que el producto o servicio llegue al consumidor final, para poder hacer eficiente cada uno de estos eslabones, de tal manera que si alguno de ellos falla, ¿verdad? El escritor, si puede ser una obra excelente en cualquier campo literario o técnico, si no hay la debida correlación entre cada uno de estos eslabones, que no va a llegar a los consumidores en la medida en la cual el autor quisiera que lo haga, porque alguno de los eslabones ha fallado. Entonces, evidentemente, cada uno de ellos es importante para que el producto o servicio llegue al consumidor final. El modelo de negocio dependerá de la posición competitiva que tenga la empresa que quiere llevar adelante el proyecto. Ya hemos hablado, ¿verdad? Habrá que rescatar las potencialidades que tiene la empresa o los integrantes de la empresa para poder implementar un cierto modelo de negocio. Vamos a tratar de aprovechar las ventajas que tienen los integrantes de la empresa o la empresa como tal para plantear un modelo de negocio. Hemos dado el ejemplo de ese peluquero que tiene ciertas habilidades y que al final se da cuenta de ello y abre su propio negocio. Entonces, lo mismo ocurre con una empresa. Una empresa que está incursionando en cierto rubro, ve que acuden a su negocio y no a otras empresas similares por ciertas características que tiene la empresa. Tal vez, que sea un buen trato al cliente, precios más bajos que la competencia, distribución mucho más ágil, hace llegar su producto al cliente rápidamente, atiende los reclamos que el cliente le hace llegar, etc. Entonces, evidentemente, tiene que darse cuenta la empresa de esas ventajas que tiene para poder plantear ese modelo de negocio. Bien, entonces ese es el primer instrumento que trata de identificar oportunidades de inversión tanto en el sector público como en el sector privado. En el sector público, a través de las políticas estatales, regionales, locales que tenga, digamos, la entidad a cargo de la planificación nacional, regional o local, tratando de aprovechar lo que hemos mencionado, ciertos aspectos como la existencia de materias primas, la posibilidad de atraer inversiones a través de lo que se llama el clima general de inversiones, si tienen una base jurídica que permita que los, digamos, inversionistas extranjeros tengan la posibilidad de no ser afectados en sus inversiones debido a políticas que podría adoptar el gobierno, etc. Y en el ámbito privado, fundamentalmente para establecer lo que se llama modelos de negocio. Ahí hemos analizado, digamos, efectuar un diagnóstico en 5 aspectos fundamentales. ¿Dónde estamos? La segunda pregunta que deberíamos responder es, ¿dónde queremos estar? Como empresa, como personas que quieren implementar un negocio, ¿verdad? Ahí tenemos que aprovechar una vez que hemos hecho el diagnóstico, qué oportunidades está brindando el mercado y contrastarla con las potencialidades que tiene la empresa como empresa o como personas integrantes de la empresa. Entonces, teniendo esas oportunidades identificadas en el primer punto que brinda el mercado y haciendo un examen crítico de las potencialidades que tiene la empresa, podemos llegar a identificar modelos de negocio. Ese es el primer
instrumento. El segundo instrumento es la planificación participativa municipal, que permite identificar y priorizar proyectos a nivel de los gobiernos municipales. Perdón. Hay lo que se llaman los enfoques de la planificación, dos enfoques. El primer enfoque es la planificación como un proceso de generación de la demanda social. Entonces, la sociedad, ¿verdad?, tiene necesidades, tiene problemas que tiene que resolver. Y por lo tanto, un instrumento que puede utilizar es la planificación. Dice, debe estar articulada dentro de planes comunales concertados, evitar la dispersión de fondos financieros, maximizar el impacto y la inversión. Es decir, cuando pensamos en las demandas sociales, estas demandas deberían ser canalizadas adecuadamente a través de ciertos instrumentos para que no exista dispersión de esfuerzos, para que se evite la dispersión de los fondos financieros, para que se pueda maximizar el impacto y, por lo tanto, la inversión que se quiere realizar. Este proceso es un proceso permanente de aproximaciones sucesivas de evaluación, ajuste, aprendizaje entre la sociedad asentada en un determinado territorio y el gobierno municipal. Es el primer enfoque. El segundo enfoque es la participación social en los procesos de planificación. La planificación debe ser participativa. Solo así se asegura que la inversión esté dirigida a solucionar las necesidades de la población en cuanto a equidad y sostenibilidad. Entonces, la planificación tiene que ser participativa, tienen que participar las entidades asentadas en un determinado territorio, las entidades que conforman la sociedad civil. Además, debe ser, digamos, la planificación debe ser equitativa, es decir, debe garantizar el concurso de hombres, mujeres y diferentes grupos étnicos, porque cada uno de ellos tiene ciertas necesidades que tienen que ser atendidas. Y tiene que también la planificación ser sostenible en cuanto a factores ecológicos, económicos, sociales, políticos y culturales. Hay varias etapas en la planificación participativa. La primera es la preparación y organización. Dentro de la preparación y organización, una primera subetapa es la identificación de actores. Es decir, si estamos pensando en el municipio, cualquier municipio, el municipio de La Paz, municipio qué sé yo, dentro de La Paz, el municipio de Caquiaviri, hay una primera etapa que es la identificación de actores. ¿Cuáles son los actores que van a participar en esta planificación? ¿Cuáles son los actores de la sociedad civil? Son la Junta de Vecinos, son las OTBs, son los sindicatos. ¿Cuáles son esos actores con los cuales se van a organizar estos actores de la sociedad civil para poder realizar lo que se llama la planificación participativa? Una vez que se han identificado esos actores, ¿verdad? Bueno, generalmente los actores son las OTBs, las juntas de vecinos. Cada barrio, cada junta vecinal tiene un presidente y lo ideal es que ese presidente pueda participar en la definición de las necesidades y problemas que tiene su sector, su barrio, su OTB, para que pueda ser resuelta. Entonces, una vez que se han identificado los actores,
se tienen que definir las funciones de cada uno de ellos y los roles que va a cumplir dentro de este proceso de planificación. Y finalmente eso se traduce en un plan de trabajo. Entonces, seguramente, si queremos hacer una planificación para el año 2023, esta primera fase de preparación y organización se va a realizar seguramente en septiembre de este año 2022, si queremos realizar una planificación para el año 2023. La segunda etapa es el diagnóstico. Diagnóstico que comprende a su vez esas tres subetapas: el autodiagnóstico, el diagnóstico de profundización y el diagnóstico municipal consolidado. Entonces, evidentemente, la segunda etapa es el diagnóstico. Cada OTB tiene, ¿verdad?, algunos problemas. Una OTB puede ser que su problema puede ser que falta agua potable. Una otra OTB tiene problemas recreacionales porque los campos deportivos o los parques están deteriorados y quieren que se solucione ese problema, etc. Entonces ahí confluyen una serie de necesidades, problemas que tiene cada uno de los actores que se han definido en la primera etapa. Y al final se tiene un diagnóstico de todo el municipio, estableciendo cuáles son dentro las necesidades que tienen cada una de las OTBs o cada una de las entidades de la sociedad civil que han participado. Se tendrá que priorizar cuál de estos problemas o necesidades son las más apremiantes. Seguramente, frente a la posibilidad de, en una OTB cualquiera, entre tener alcantarillado y tener, digamos, acceso a parques recreacionales, se va a priorizar tener el alcantarillado, que es, digamos, una prioridad frente a la posibilidad de entretenimiento, que también es importante, pero obviamente si los recursos son escasos, se va a tener que priorizar las necesidades en función a priorizarlas en función a su importancia. Esa es la segunda etapa. La tercera etapa es un plan de desarrollo municipal. Un plan de desarrollo municipal. El plan de desarrollo municipal, una vez que se ha efectuado un diagnóstico a nivel municipal, trata de formular estrategias que van a beneficiar a la comunidad y vamos a priorizar áreas de proyectos. Ya lo hemos mencionado, seguramente dotar de alcantarillado es más importante que dotar de parques en los cuales las personas, los niños van a poder jugar. Entonces, evidentemente, aquí el plan de desarrollo municipal tiene un horizonte de unos 5 años. Se plantea ese plan con las perspectivas de desarrollar cierto tipo de proyectos que van a beneficiar a la población asentada en el municipio. La cuarta etapa son los planes operativos anuales. Los planes operativos anuales, ya lo hemos mencionado, queremos hacer un plan operativo para el año 2023, entonces seguramente en septiembre del año 2022, en septiembre de este año, se va a realizar todo este proceso que estamos analizando. Aquí tenemos elaboración de perfiles de proyecto en sus diferentes fases, o sea, elaboración de proyectos en sus diferentes fases. Estamos hablando de, se van a plantear, por ejemplo, perfiles de proyecto, porque nos interesa, a ver, en la ciudad de La Paz nos interesa integrar la parte del transporte que genera, digamos, los teleféricos con el Puma Qatari y con los dueños de las líneas de minibuses.
Entonces el alcalde ha convocado a esos 3 sectores para poder resolver el problema del transporte, de que no haya más peleas entre los propietarios de los minibuses y las nuevas líneas del Puma Qatari, de tal manera que en forma conjunta puedan tener un mejor servicio para la población. Entonces, evidentemente, vamos a elaborar, estamos elaborando un proyecto a nivel de perfil. Tenemos la idea, tenemos el propósito de resolver este problema y por lo tanto tenemos que tener un presupuesto, un presupuesto que permita que esa idea que se pueda plasmar en un perfil pueda ser posteriormente elaborado a nivel de, digamos, de un proyecto de factibilidad. Es decir, tenemos que tener los recursos, que las reuniones, elaborar ese estudio, seguramente va a incluir a ciertas entidades como Tránsito, va a incluir a ciertas entidades de la sociedad civil como las OTBs que van a ser afectadas por el proyecto en el cual se van a conjuncionar los esfuerzos de los transportistas de buses con el Puma Qatari y el teleférico. Obviamente van a estar representadas estas 3 entidades, además del gobierno municipal, de tal manera que se tiene que tener un presupuesto. O puedes, por ejemplo, pensemos en un proyecto, a ver, que actualmente se están realizando una serie de viaductos en la ciudad de La Paz, ¿verdad? Entonces ahí también, en el plan, digamos, operativo del año 2023, vamos a decir, vamos a concluir con todos los viaductos que en este momento están siendo construidos. Y por eso es que algunas zonas han cambiado de sentido de circulación, porque evidentemente se están construyendo esos viaductos. Entonces vamos a priorizar la terminación de la construcción de esos viaductos en el año 2023. Entonces está previsto incluir la conclusión de esos viaductos en el año 2023. Estamos en septiembre de este año 2022. Estamos asignando un presupuesto para la terminación de esos viaductos. Ahora puede suceder que emergente de la conclusión de esos viaductos pueden surgir otros problemas. Eso se realiza posteriormente en un ajuste del plan, digamos, de desarrollo municipal. Pero el plan operativo va a comprender lo que vamos a efectuar durante el próximo año, el año 2023. Y tenemos que tener un presupuesto, es decir, tenemos que tener los recursos, las fuentes de recursos y los recursos para poder efectuar, ya hemos dicho, iniciar un proyecto de integración del transporte en la ciudad de La Paz, un otro proyecto que es el concluir los viaductos de tal manera que tengamos acceso vial en ciertas zonas de la ciudad de La Paz, de tal manera que esos viaductos van a mejorar el transporte. Pero tenemos que tener el presupuesto totalmente definido, cuál va a ser la fuente de recursos que vamos a utilizar para hacer los proyectos que estamos mencionando. Una quinta etapa es la ejecución y administración participativa. Es la ejecución del POA, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando del año 2023, va a llegar el año 2023 y tenemos ya en el POA del año 2023, uno de los proyectos era elaborar un perfil, ¿verdad? Un perfil de proyecto en el cual se va a integrar los Puma Qatari, los buses y el teleférico, de tal manera que el año 2023 vamos a ejecutar durante un semestre ese proyecto a nivel de digamos, ya tenemos el perfil, vamos a avanzar en el proyecto, vamos a elaborarlo a nivel de diseño final.
vamos a ejecutar la conclusión de los viaductos de tal manera que ya no vamos a tener interrupción de tránsito en diversas zonas de la ciudad de La Paz. El tráfico ha sido mejorado debido a esos viaductos que han sido concluidos. Pero hay otro tema que es la administración de proyectos. La administración de proyectos implica que una vez concluidos los proyectos, ¿verdad? ¿Quién va a administrar esos proyectos? ¿Van a ser administrados por el sector? ¿Se va a crear una unidad dentro del gobierno municipal que va a administrar los proyectos? Vayamos a algunos ejemplos. Seguramente, ¿verdad? El proyecto de conclusión de la construcción de los viaductos, toda la parte vial está administrada por el gobierno municipal. O sea, el gobierno municipal es quien administra, regula, obviamente en coordinación con el tránsito, cuáles son digamos, las vías que se pueden utilizar para llegar a un cierto punto, si esas vías van a ser en un solo sentido o en dos sentidos, etc. Entonces, está administrando a través de una unidad dentro del gobierno municipal el sistema vial de la ciudad de La Paz. Pero hay otros proyectos en los cuales se tiene que decidir si se va a crear una unidad dentro del gobierno municipal o se va a delegar esta administración al sector privado. Es el caso que ocurre con los servicios de aseo urbano, por ejemplo. Evidentemente, dentro del gobierno municipal existe una unidad de aseo urbano, pero esa unidad es contraparte de la empresa que ha sido adjudicada después de una licitación. El gobierno municipal ha licitado el servicio de aseo urbano al sector privado y seguramente muchas empresas han participado en este concurso y ha sido una elegida, ¿no? Una empresa elegida para, digamos, administrar el servicio. Lo mismo ocurre con el sector de agua. Antes, recuerden ustedes que en la ciudad de La Paz, el servicio de generación y digamos, el servicio de agua potable estaba administrado por una empresa que se llamaba Aguas del Limán. El gobierno municipal ha decidido que esa administración pase a manos del gobierno municipal a través de lo que es ahora EPSAS. Entonces, en esta fase se tiene que definir qué tipos de servicios van a ser administrados por el mismo municipio, por el mismo gobierno municipal y qué otro tipo de servicios van a ser delegados al sector privado. Y la última etapa es una etapa de evaluación y ajustes. Una primera subetapa en esta última etapa es la del monitoreo. Es decir, tenemos que realizar un monitoreo a los proyectos que se han ejecutado a través del POA. Este monitoreo comprende un control físico-financiero, ¿verdad?, del avance que tiene cada uno de los proyectos que han sido definidos en el plan operativo anual. Si estamos hablando de ese proyecto que va a integrar todo el transporte en la ciudad de La Paz y que suponemos que ese proyecto ha sido elaborado durante el año 2023, al final del año 2023 tenemos que ver que ese proyecto está concluido. Y ese proyecto seguramente va a requerir posteriormente algunas inversiones, digamos, en infraestructura que van a ser realizadas seguramente el año 2024. Entonces, ese proyecto ha sido concluido. También hemos hecho el monitoreo durante el año 2023 de los túneles y los pasos a nivel que se están construyendo actualmente en la ciudad de La Paz. También ha sido concluido. Entonces, tenemos que realizar un monitoreo de tal manera que todos los proyectos que se han definido en el plan operativo anual del año hayan sido
del año 2023 hayan sido concluidos en los plazos y con el presupuesto establecido. El poder concluir proyectos, por ejemplo, la integración del Puma Katari con los buses y con el teleférico, puede haber dado lugar a generación de nuevos proyectos, ¿verdad? Entonces, para poder realizar esa integración, tenemos que, no sé, pues, construir ciertos paraderos o ciertas paradas donde confluyen tanto el teleférico, el Puma Katari, podrían confluir también los servicios de buses, de tal manera que vamos a construir unos ciertos paraderos. Eso no estaba previsto antes del estudio. Es un nuevo proyecto que ha surgido como consecuencia de haber elaborado ese estudio integral de transporte en la ciudad de La Paz. Entonces vamos a repriorizar la demanda, es decir, es un nuevo proyecto que está surgiendo. De la misma manera puede suceder que el proyecto de terminación de los viaductos que se están construyendo actualmente dé lugar a una nueva demanda de las calles adyacentes a esos viaductos. Las calles adyacentes, en algunos casos, puede que tengan un ancho de vía muy pequeño debido a que los viaductos han incrementado el transporte de los vehículos. Y por lo tanto, se está presentando cuellos de botella en las salidas de esos viaductos porque las salidas son vías estrechas y por lo tanto es necesario ampliarlas. Entonces, ha surgido un nuevo proyecto debido a que un proyecto anterior ha sido concluido. Entonces, hay lo que se llama una repriorización de la demanda. Han surgido nuevos proyectos, nuevas demandas, ¿verdad? Hemos hablado de playas de estacionamiento en las cuales van a confluir el Puma Katari, el teleférico y una línea de buses o varias líneas de buses de los micros. Hemos hablado de ensanchar ciertas vías a la salida de los viaductos que están siendo concluidos. Entonces ha surgido una nueva demanda. ¿Eso a qué conduce? Conduce a un ajuste del PDM. Es decir, el plan de desarrollo municipal, que tiene un horizonte de 5 años, había sido elaborado y ha, digamos, planificado durante 5 años qué va a ocurrir con el gobierno municipal de La Paz. Pero obviamente, al concluir ciertos proyectos, han surgido nuevas demandas y por lo tanto tenemos que ajustar el PDM, incorporar esos nuevos proyectos para poderlos desarrollar en cierto periodo, año 2023 o 24, no sé, y obviamente vamos a ajustar el plan de desarrollo municipal que tiene un horizonte de 5 años. Bien, esas son las etapas de la planificación participativa y con esto hemos concluido el segundo instrumento y vamos a pasar ahora al tercer instrumento, que se llama el sistema del marco lógico. El sistema del marco lógico, en términos globales, ha sido la unión de 2 instrumentos anteriormente desarrollados. Uno era la planificación por objetivos, el método SOP de los alemanes, y el otro instrumento era la matriz del marco lógico. Ambos instrumentos han sido unidos en uno solo, y que es lo que se conoce actualmente como el sistema del marco lógico.
Dice, constituye un grupo de herramientas que facilita la conceptualización, el diseño, la ejecución y la evaluación del proyecto. Entonces, el sistema del marco lógico, como se establece en esta lámina, abarca desde la conceptualización hasta la evaluación del proyecto. Entonces, es un instrumento que permite intervenir en todas las fases de desarrollo de los proyectos. Y ha sido desarrollado para reducir la ocurrencia de 3 problemas que afectaban a los proyectos. El primer problema, proyectos con objetivos múltiples. Es decir, había una imprecisión en la fase de planificación. El segundo problema, falta de claridad sobre el alcance de la responsabilidad del gerente o ejecutor. Entonces, había en algunos proyectos, en muchos de los proyectos, una falta de claridad de la responsabilidad del gerente. ¿Qué está bajo la responsabilidad del gerente y qué no está bajo esta responsabilidad del gerente? Y un tercer problema era la ausencia de una base objetiva para comparar lo que estaba planificado con lo que ocurrió efectivamente. Entonces, hay 3 problemas. Objetivos múltiples. Segundo problema, una falta de claridad de la responsabilidad del gerente o ejecutor del proyecto. Y un tercer problema, cómo comparar lo que estaba planificado con lo que efectivamente está ocurriendo. El sistema del marco lógico, dice, trata estos problemas a través de, primero, claridad de los objetivos. En segundo lugar, determinación de responsabilidades. Es decir, en la matriz del marco lógico vamos a ver que existe una columna en la cual se establece los supuestos. Ahí se establece la posibilidad de que muchos aspectos del proyecto escapen al control del gerente o ejecutor del proyecto. Por ejemplo, la provisión de materia prima para fabricación de aceite. La materia prima es la soya, ¿verdad? Y si el gerente, bueno, obviamente ha tomado las previsiones del caso, ¿verdad? Tiene proveedores ya conocidos, tiene compras a futuro. Estamos en el año 2022. Vamos a comprar la cosecha del año 2023. Entonces ya tenemos previsto la cantidad de soya que vamos a comprar. Pero ¿qué pasa si en el año 2022, este año, ocurre desastres ligados a, por ejemplo, sequías o inundaciones que no han sido, digamos, el promedio de los últimos 5 o 10 años? Ha ocurrido un fenómeno extraordinario en cuanto a sequía o en cuanto a lluvias, y eso ha afectado drásticamente, ha afectado fuertemente, digamos, la cosecha de soya. Entonces, obviamente son fenómenos que escapan tanto a los productores de soya como al gerente de la planta de aceites, porque evidentemente ha ocurrido un fenómeno que escapa al control del ejecutor, en este caso el gerente de la planta de aceite. Y finalmente, dice, hay un problema en cuanto a comparar lo que estaba planificado con lo que realmente ocurrió. ¿Cómo resuelve este problema el sistema del marco lógico? A través de la mensurabilidad. Es decir, hay otra columna en el sistema del marco lógico que se refiere a plantear indicadores que sean verificables. Entonces, evidentemente, si planteamos para cada una de las etapas del proyecto indicadores que sean verificables, vamos a poder controlar lo que estaba planificado con lo que realmente está ocurriendo. Bien,
El sistema de marco lógico tiene varios instrumentos que los vamos a ver la próxima semana. Voy a dejar de compartir la pantalla para ver si tienen algunas preguntas o algunos criterios, algún comentario sobre lo que hemos visto. Les recuerdo que el próximo jueves deberían ustedes conformar ya los grupos de trabajo que van a desarrollar un proyecto a nivel de prefactibilidad. Entonces, necesitamos el tema que van a desarrollar y la conformación de los grupos de trabajo. Voy a abrir una tarea en la casera, en la plataforma de la casera, para que ustedes puedan indicarme o dejar ahí el nombre del proyecto que van a desarrollar y la conformación de los grupos. Vamos a dar el plazo del jueves hasta horas 18, hasta las 6 de la tarde. Entonces, hasta las 6 de la tarde del día jueves, ustedes deberían, de acuerdo al cronograma que les hemos entregado a la primera clase, deberían depositar el nombre del proyecto y la conformación de los grupos de trabajo. Bien, si tienen alguna duda, alguna pregunta de lo que hemos visto, con todo gusto. Bueno, si no hay preguntas, muchas gracias por su asistencia. No se olviden de dejar la tarea que tienen que realizar hasta el día jueves a horas 18. Muchas gracias. Nos vemos, Dios mediante, el próximo jueves. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego.